A finales de los años 70 en Estados Unidos se publicó un reporte que generó mucho revuelo en la enseñanza de la lectura. Este es el informe Durkin. El propósito de la investigación de Durkin fue conocer cuáles son las características de las prácticas docentes de los maestros en Estados Unidos al momento de enseñar a leer a los estudiantes. El hallazgo fue bastante sorpresivo y generó una gran conmoción en la pedagogía norteamericana. Básicamente, lo que se encontró es que los maestros concentraban y dedicaban la mayor cantidad del tiempo que supuestamente dedicaban a la enseñanza de la lectura únicamente a actividades evaluativas de lectura. Esto significa que en lugar de enseñar a sus estudiantes a mejorar su competencia lectora, básicamente se dedicaban a evaluarlos. Luego de que se publicó este reporte en Estados Unidos, muchos educadores se plantearon la siguiente pregunta: ¿realmente se enseña a comprender textos en la escuela? ¿O es que únicamente la escuela consiste y se dedica básicamente a evaluar la lectura de los estudiantes? Considero que esta misma pregunta vendría al caso plantearse también en Perú. ¿Realmente se enseña a comprender textos en la escuela peruana o es que únicamente los maestros se dedican a actividades evaluativas de lectura? Si es que queremos que nuestros estudiantes mejoren en lectura, es muy importante que los maestros no solamente se dediquen a plantear actividades evaluativas de lectura, sino más bien que enseñen a sus estudiantes a comprender textos. Para que esto sea posible, es importante, necesario y fundamental que los maestros enseñen estrategias de lectura a sus estudiantes. Por ejemplo, mientras una persona lee, podría encontrarse frente a una palabra que le resulta desconocida, y si esta persona no cuenta con estrategias de lectura, entonces el encontrarse frente a esa palabra desconocida podría generar que ya se detenga la lectura y ya no siga leyendo. Un estudiante estratégico lo que haría sería tomar en cuenta los elementos del contexto que existen alrededor de esa palabra que le resulta desconocida, evaluar las pistas que existen alrededor de esta palabra, hacer una integración de esa información y llegar a una conclusión sobre cuál es el significado de esa palabra desconocida. Entonces, es importante que los estudiantes se conviertan progresivamente en lectores estratégicos. La gran pregunta es ¿cómo hacerlo? Muchas veces, y aquí van mis recomendaciones pedagógicas, la primera sería, muchas veces se asume que los estudiantes aprenderán esto de manera espontánea. Y muchas veces también se asume que los estudiantes aprenderán esto básicamente con una breve indicación del maestro. Supongamos que un maestro en una clase también de tercer grado de secundaria decide que sus estudiantes, considera que es importante que sus estudiantes organicen la información de los textos que leen mediante mapas conceptuales. Entonces, este maestro plantea la siguiente indicación a sus estudiantes. Chicos, el día de hoy todos ustedes van a organizar la información de sus textos a través de mapas conceptuales. Luego de eso les plantea a todos la consigna de que ellos realicen, luego de la lectura de sus textos, sus propios mapas conceptuales. La gran dificultad de esta indicación, de esta consigna, es que básicamente se está asumiendo de que para aprender una estrategia de lectura basta solamente con decirla. Considero que este es un problema porque justamente al asumir esto se deja de enseñar a leer a los estudiantes. Lo que recomendaría a los maestros es que no solamente se limiten a decir lo que sus estudiantes tienen que hacer, sino también planteen el cómo deberían hacerlo. Lo ideal sería que un maestro, además de dar esta indicación, luego continúe de esta manera. Bueno, ya que todos ustedes tienen que elaborar mapas conceptuales, lo que vamos a hacer ahora y lo que voy a hacer primero es mostrarle un ejemplo sobre cómo se hace un mapa conceptual a partir de un texto que se lee. Mira cómo lo hago. Entonces lo que podría hacer un maestro en ese momento es, a partir de la lectura de un texto, él ser el primer modelo y modelar
ser el primer modelo sobre cómo elaborar un mapa conceptual y en ese mismo instante, solo o con ayuda de sus estudiantes, él podría plantear un ejemplo de cómo elaborar un buen mapa conceptual. Entonces, la idea es que cada vez que un maestro decida enseñar una estrategia de lectura a sus estudiantes, es necesario que se tome en cuenta de que no es suficiente con decir lo que se tiene que hacer, sino que es importante que los maestros modelen, demuestren un ejemplo de cómo se debería poner en práctica el procedimiento que se quiere enseñar. Otra idea equivocada también que suele ocurrir con mucha frecuencia al momento de enseñar estrategias de lectura es no tratarlas como estrategias, sino más bien como técnicas. Seguramente alguna vez ustedes habrán visto una situación como esta. Dado el interés de que todos los estudiantes organicen la información de sus textos que leen mediante mapas conceptuales, entonces puede ocurrir que se genere un gran entusiasmo alrededor de este tema. Entonces podría ocurrir que cada vez que los estudiantes leen un texto, un maestro básicamente de manera mecánica les plantearía, cada vez que lean un texto, lo que van a hacer todos ustedes es elaborar un mapa conceptual. La gran dificultad de esto, y muchas veces ocurre, es que los estudiantes se encuentran frente a la necesidad de elaborar mapas conceptuales en relación a tipos de textos que no se ajustan a este tipo de organizador gráfico. Por ejemplo, si un estudiante lee un cuento y si su maestro le pide que elabore un mapa conceptual porque considera que es una estrategia importante, lo que no están tomando en cuenta su maestro es que un cuento no se ajusta a los propósitos para los cuales un mapa conceptual es útil. Lo que sí sería útil para poder organizar las ideas de un cuento sería elaborar una línea de tiempo en la que se presente cada una de la secuencia de eventos de este cuento. Eso sería útil. En esta situación específica no sería útil elaborar un mapa conceptual. Ahora, supongamos que un estudiante tenga que leer un texto descriptivo, uno en el que se tenga que describir, por ejemplo, una reserva natural del Perú. En este caso tampoco sería ideal usar un mapa conceptual. Quizás sería de mucha más ayuda un gráfico en el que se plantee quizás un organizador gráfico como un mapa mental. Entonces, la idea es que los estudiantes aprendan a tomar decisiones y poder elegir el organizador gráfico que sea mejor y más apropiado para la situación de lectura que se está enfrentando. Si los maestros únicamente nos dedicamos a pedirles que elaboren un organizador gráfico de manera mecánica, entonces los estudiantes no van a convertirse en lectores estratégicos.